bienvenidos a un nuevo capítulo de Cambia tu rutina. En el día de hoy me acompaña Pilar Ariza. Estoy muy contenta, muy emocionada de poder entrevistar a Pilar. Pilar es una terapeuta de mindfulness. Ella tiene su propia escuela ubicada en Sevilla. Mindfulnesssevilla.es es la página web donde la pueden ubicar. Cuando yo conocí a Pilar, la conocí en una formación de yoga donde ella fue a compartir un poco de esta maravillosa disciplina del mindfulness con nosotras, con todas las alumnas que estábamos aquel día. Yo personalmente no me esperaba nada, no conocía mucho tampoco de la práctica, pero me impresionó la energía de Pilar, la maravillosa forma de transmitir con amor, con generosidad, lo que significa la práctica del mindfulness. Aquel día quedamos todas muy impresionadas, muy contentas y con el corazón muy abrigado por ella, y entonces por eso es que hoy estoy feliz de poder entrevistarla. Ella está aquí conmigo, ¿verdad? Hola, ¿qué tal, Claudia? Pilar? Muy bien. Mira, bueno, tenemos muchas cosas que queremos conversar, muchas cosas que quiero que me cuentes, pero principalmente me gustaría comenzar un poquito preguntándote a ti personalmente cómo llegó el mindfulness a tu vida. Cuéntame un poco cómo fue esta conexión con esta práctica, cuál fue ese punto de partida. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí contigo y con todas las personas que nos están escuchando. Y el mindfulness llegó a mi vida, yo diría que como nos llega a muchas personas de las que andamos en estos caminos, a través de mi propia experiencia y mi propia necesidad. Hace como algo más de 15 años pasé un momento de crisis vital en la que, bueno, básicamente tuve unos síntomas físicos que fueron que perdí la visión de un ojo, que perdí mucho peso y no tenía una causa orgánica. Entonces empecé a ir a un terapeuta y este terapeuta pues me enseñó, entre muchos otros recursos, a meditar. Me dio unos discos, empecé a meditar con unos audios y empecé como a encontrarme mucho más conectada, mucho más contenta, mucho más vital. Y bueno, eso combinado con algunas otras herramientas terapéuticas me ayudaron a recobrar la visión del ojo y a recobrar la visión sobre todas las cosas que estaban descolocadas en mi vida. O sea que podríamos decir que todos estos síntomas físicos fueron descartados, no se logró encontrar ningún tema, ninguna patología. Así fue. Era todo estrés emocional que yo no sabía que tenía tanto. Claro, así que, y ahí pues, claro, fue calando poco a poco, fue un proceso lento, fue calando, primero meditaba de otras maneras que no eran mindfulness y fue llegando como lento y un día vi un cartel en una calle de Sevilla, mindfulness, y fui a una charla y intuí que ahí detrás había algo como muy valioso y empecé a investigar sin poder imaginarme que me iba a dedicar a eso. Y disfruté mucho de ese camino. Fui como desenvolviendo un regalo que tenía como muchas capas y me aportó mucho. Entonces yo diría que para mí ha sido algo que me ha salvado la vida o al menos la salud. Así. Pilar, si buscamos la traducción literal de la palabra mindfulness, podría ser conciencia, atención plena o conciencia plena, ¿no? Entonces podemos hablar como un significado como que consiste en estar atento de una manera intencional a lo que hacemos, sin juzgar, apegarse o rechazar en alguna forma la experiencia. ¿Es este un buen punto de partida para comenzar a entender lo que es el mindfulness? Yo diría que es un buen punto de partida. Para mí habría que añadirle el componente de amabilidad, porque a veces se habla, en las críticas un poco más antiguas, de que el mindfulness era algo frío, que solo es como un canal atencional, pero tiene que ver también con una actitud, estar en una actitud, es como estar en lo que uno está amablemente. Yo te voy a compartir la definición que más me gusta hoy por hoy de mindfulness, que es de un monje vietnamita que falleció hace un tiempo, un monje vietnamita que es uno de los padres de este movimiento, que se llama Thich Nhat Hanh. Y él dice que el mindfulness es el milagro que se despliega cuando estoy totalmente presente para un otro. Qué bonito, ¿no? Muy bonito. Me resulta, es verdad que la técnica tiene que ver con lo atencional, pero es esto en realidad, lo que ocurre cuando estoy totalmente presente para otra persona, para un caso, o para un árbol, o para una experiencia, o para una puesta de sol. Luego sobre la palabra, la etimología, la palabra mindfulness
proviene de una palabra pali que es sati, una palabra como budista que es sati, que sati significa literalmente recordar. Entonces tiene que ver también con recordar la palabra, la etimología de recordar es volver a pasar por el corazón. Entonces, para mí mindfulness tiene mucho que ver con eso. Es verdad que es atención, que es estar enfocado, que es sin juzgar, es verdad. Pero tú podrías una definición como más académica y a mí esta definición un poco más poética o un poco más global, a mí me llegan más hoy por hoy. En este sentido de la amabilidad o la generosidad que tú me hablas, estaríamos hablando mucho de conectar con otros, ¿no? O sea, no tiene mucho que ver con una cosa muy individualista, sino más bien al revés, ¿no? Exactamente. Es que podría parecerlo porque me aíslo en una habitación, a mi práctica, a meditar, paso del mundo, pero en realidad tiene que ver con conecto conmigo para después estar en una disposición mucho más amplia de poder conectar con la vida, claro, y con otros. Claro. Y con... Eso podría malentenderse en algún punto, ¿no? Sí, yo diría que sí. Sí. Pilar, para los que no sabemos, para los que nos puedan estar escuchando y que no sepan mucho de este tema, que puede haber mucha gente, ¿existen tipos o variaciones de mindfulness? ¿Hay diferencia entre un concepto clásico de esta práctica y el moderno que se está practicando hoy en día? Esta es una gran pregunta. Yo diría, en mi humildísima opinión, que hay tanto mindfulness como personas que lo reciben o como personas que lo transmiten. Porque en realidad puede parecer que hablamos de una herramienta como muy estructurada o muy empaquetada, pero en realidad es algo muy grande, muy grande, muy grande. Y efectivamente el mindfulness moderno, por decirlo así, bebe de tradiciones contemplativas antiguas, hablamos de budismo, hablamos de tradiciones que tienen 2500 años como mínimo. Entonces, claro, hay variantes, claro, depende de en qué ámbito hablemos, porque el mindfulness no se está entrenando en ámbitos distintos. Claro, es muy distinto entrenarme en un colegio, que en una escuela de hábitos como yo tengo, que en una empresa, que en el deporte, que... Es lógico que existan muchas ramificaciones, ¿no? Claro, claro. Sí, yo diría que tantas como intenciones, porque cuando una persona se pone en una mindfulness tiene una intención. Yo no hablo de un tipo, es una intención, entonces cada intención en realidad está abriendo ya a tantos mindfulness como seres humanos, diría yo. Interesante, ¿no? Uno no pensaría que pudiera ser tan abierta las posibilidades. Sí, hombre, si cerramos un poco más el foco, sí que es verdad que hay como estructuras, programas, escuelas, miradas, enfoques. Sí. Esto sí que lo hay, ¿no? Pero diría que cada cual lo pasa a través de su corazón y así lo hace suyo. Es una experiencia muy única de cada persona. Sí. En este sentido, habrán personas más o menos abiertas a la experiencia, porque hay que estar abierto para cualquier tipo de práctica como esta, ¿no? Como el yoga, como el mindfulness. Pero podríamos decir que cualquiera puede meditar, cualquiera puede vivenciar esta experiencia, ¿o no? Sin duda. ¿Sí? Sin duda, sí. Sin duda, sí. Todos tenemos la capacidad de... Por supuesto. Todo el que tenga una mente humana, un cuerpo humano y una realidad humana y un corazón humano puede practicar. Hombre, quizá en un caso muy grave de un daño neurológico gravísimo, a lo mejor habría que ver, pero digamos que si uno está más o menos en su funcionalidad físico, cerebral, emocional, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque claro, hay personas que son, por ejemplo, muy aceleradas, muy nerviosas, que les cuesta muchísimo concentrarse, y a lo mejor puede que intenten este tipo de práctica y no lo consigan, no digan, mira, eso no es para mí, porque es que yo no puedo mantener mi atención. Podríamos decir que esas personas con el tiempo sí podrían llegar a conseguirlo. Claro que sí, a esas personas yo diría que le ayudaría mucho tener el acompañamiento de un profesor, de un guía. Verá que aquí uno puede decir, voy a subir solo al Mont Blanc o al Monte Perdido de los Pirineos, pero va a ser mucho más fácil si te acompaña alguien que ya ha ido. Entonces aquí los profesores hacemos la función de guías, la experiencia de la persona, pero nosotros acompañamos un camino que ya hemos transitado antes y en el que hay experiencias previas. Entonces con ayuda de un profesional puede ser mucho más fácil. O de un maestro espiritual, que puede ser un profesor secular, como soy yo, o puede ser un maestro de alguna tradición contemplativa, mucho más fácil. Porque la práctica se adapta, que esto a lo mejor tampoco mucha gente lo sabe, se adapta. No todo es me siento una hora en silencio a meditar. Hay muchas maneras de traer la conciencia de vuelta, a través del movimiento, del cuerpo. En realidad, bailar flamenco puede ser una meditación. O sea, que aquí se trata como de
de adaptar. A mí también me gusta mucho la idea de que la práctica se adapta a nosotros. No es tan forzoso que uno se adapte a la práctica, es como encontrar tu manera. No es una práctica rígida que tú te tengas que meter en ella. El mindfulness no. Hay otras escuelas tradicionales de meditación que sí, porque trabajan así, pero el mindfulness es bastante flexible. En ese sentido sirve para todos. Yo diría que sí. Sirve para todos. Pero tengo un poco de duda con los niños. Yo tengo controversia interna siempre porque los niños hay un momento en el que ya son puro mindfulness, ya están presentes en la experiencia. Entonces yo siempre entonces tengo un poco de debate de los niños muy pequeños, hasta qué punto. Ahí habría que hacer otra entrevista para eso. ¿Verdad? Y Pilar, otra pregunta ya más personal, pero yo sé que el vivir esto, la práctica mindfulness, es algo que cuesta quizá ponerlo en palabras, contarme un poco cómo es para ti o cómo tú lo vives, cómo es tu experiencia tuya, ¿no? Personal. Pero podrías intentar elaborar algo que tú me pudieras contar cómo ha sido para ti desde que comenzaste y cómo ha ido influyendo en tu vida hasta hoy, Claro, cómo ha ido evolucionando eso. Por supuesto. Son años, pero por resumir así como hitos, para mí al principio suponían los momentos de práctica como pequeños oasis en el día, y también fui descubriendo poco a poco que era como una manera de desarrollar disciplina, porque hay momentos que no me apetecía, pero había como algo más grande que me decía, eso ya cuando entré en la práctica regular, porque estuve muchos años que iba, que venía, varios años. Entonces cuando ya entré en la práctica regular es como algo más grande que me hacía sentarme, y para mí son espacios de encuentro conmigo, de encontrarme conmigo. Para mí se podría resumir en que la vida cuando hay práctica está como en color, como en colores. En otros tiempos de mi vida he estado más gris, y sentir como que me ayuda a ser la persona que yo quiero ser y que yo quiero ofrecer al mundo. Te ayuda a conectarte contigo, con tu esencia. Muchísimo. Yo también he notado a lo largo de estos años que se me ha despertado mucho la intuición, la confianza en la vida, unas cuestiones que hace años no podía imaginarme que yo iba a confiar en la vida con tanta radicalidad. Y eso, la paciencia, son muchas cosas. Aquí me hace pensar en otro tema, es un tema que está ocurriendo a nivel mundial, sobre todo en el mundo occidental, pero el tema de las altas tasas de enfermedades mentales que hay ciertos países que tienen unas tasas muy altas de suicidios también, etc. El mindfulness puede ser una alternativa para ayudar en una depresión, en crisis de ansiedad. ¿Es posible trabajarlo en esos momentos de crisis o tú lo ves como, por ejemplo, este tipo de pacientes con depresión que tendría que trabajarlo en momentos cuando las cosas estén más calmadas? ¿Es algo que tú recomendarías de alguna manera? Buena pregunta. Yo diría que es un magnífico complemento. De hecho, es importante cuando las personas llegan a programas, ¿no? A querer inscribirse, saber en qué punto de su proceso están. Porque, por ejemplo, cuando la ansiedad está en un pico muy alto, a lo mejor ahí hace falta por el complementar, incluso con farmacología. A lo mejor no es la opción preferente, pero digamos que todo es importante, por supuesto, el trabajo de un equipo de psiquiatras, psicólogos, etc. Pero es un magnífico complemento, y muchas personas me han reportado después de la experiencia que han podido tomar menos fármacos. Y yo diría que está muy bien cuando ya hay un poco de asentamiento. Con trastornos psicóticos hay que tener mucho cuidado, entonces trata de saber lo que se está haciendo. Y hay muchos grupos específicos. Sí hay hay todo un programa que es el MBCT, que es un programa desarrollado para prevenir recaídas en depresión. Entonces funcionaría en el momento agudo de la depresión, a lo mejor, pues hay que tratar con otro tipo de terapia o complementado, pero después seguro que ayuda. Seguro que ayuda. Como que ayuda a afinar el instrumento. Claro. No puede estar solo. Solo no. En algunos casos sí, hay cuestiones que se mejoran muchísimo solo con mindfulness, pero yo una vez tuve un participante en un programa que psicólogo clínico me preguntó, yo vengo a ver si esto es crecepelo, a ver si es un remedio para todo. No es un remedio para todo, lo que pasa es que es una práctica que con una inversión de tiempo y de energía muy razonable ayuda mucho, pero a veces me falta, por supuesto, otra cosa. No es mágico. No es mágico. Lo parece a veces, pero no debería llevar una varita mágica para todo. Bueno, en el camino, en la búsqueda de
archivos y de investigación un poco de lo que podía encontrarme sobre el mindfulness, también me encontré con personas que no estaban tan de acuerdo o que cuestionaban ciertos elementos del mindfulness. En este camino me encontré con el filósofo británico Odysseus Stone. Él es un académico de fenomenología y filosofía de la mente. Él es inglés. Y bueno, dentro de sus planteamientos habla de 3 postulados a los cuales él cuestiona, ¿no? Postulados del mindfulness. Te los voy a leer un poco para que vayamos comentando un poco a ver qué opinas de su cuestionamiento. Dice, el primero, tener una conciencia desnuda o atención desnuda sobre una experiencia. El siguiente postulado es centrarse en el presente como un enfoque exclusivo en el momento presente. Y el tercer postulado dice, la noción moderna del mindfulness es lo que se conoce en la literatura psicológica como descentralizar. Y a descentralizar, él le llama que todas nuestras reacciones emocionales y nuestras percepciones del mundo no son reales, sino que son solo construcciones mentales y proyecciones de la mente. Él habla de esto porque dice que no cree que sea uno capaz de estar situado en el presente. Vamos a hablar primero de eso. ¿Qué pasa con el presente? Lo primero es que a mí me encanta que haya personas opositoras o detractoras. Leo mucho sobre personas que están de acuerdo porque son una fuente de inspiración. Y siempre se ha crecido la humanidad a base de ver. Eso me encanta. Así que me alegra mucho que debatamos sobre ello porque así se crece y se aprende y se enriquece. Entonces, sobre el presente, yo escuchando lo que me acabas de compartir, diría que hay algo de confusión. Claro, el mindfulness sería muy simplista, pero se puede confundir, pensar que nos invita a vivir siempre en el presente, o sea, solamente conexión con los sentidos, con lo que ocurre. Esto no es lo que invita a mindfulness. Las prácticas, yo creo que ahí puede haber una confusión entre, bueno, creo no, estoy convencida de que puede haber una confusión entre la técnica y lo que pretendemos cultivar. O sea, las técnicas, ¿no? De meditación, de vuelta al presente, de conexión con la experiencia, es verdad que nos invitan a volver al presente. Pero esas técnicas pretenden cultivar determinadas cualidades de fondo. O sea, al volver más veces al presente, eso nos ayuda a que la mente se acostumbre a estar más veces en una actitud equilibrada, calmada, armónica, flexible, abierta, compasiva, etc. Por ahí diría yo que puede ir. Entonces, nuestra trata está siempre en el presente, eso es imposible. Porque además nuestra mente funciona, son disparos eléctricos, y esto nos lleva al pensamiento. Se trata de darnos cuenta, abrir conciencia y con estos recursos regresar. Y de hacer ese movimiento muchas veces se va entrenando una parte de nuestra psique que tiene que ver con cualidades que nos hacen vivir mejor. Diría que por ahí. O sea, es un trabajo que hacemos para luego aplicarlo en nuestra vida diaria, claro, pero no es un esfuerzo de mantenernos en el presente constantemente. Eso es agotador, agotador. Esto es muy bonito, esto es lo que me acabas de preguntar, porque es entrenamos, se dice muchas veces, ¿no? En este tipo de clases, entrenamos en el cojín, en la esterilla o en nuestra silla de práctica, entrenamos unas cualidades que luego nos ayudan en la vida, pero no en la práctica por sí misma. La práctica no es un fin, es un medio para vivir mejor. Que hagamos la tierrecita donde van a arraigar mejor las flores. Y bueno, sigamos un poquito con los cuestionamientos de Odysseus Stone. A ver, por ejemplo, también habla de que en sí todo esto de que hablamos de los pensamientos, como lo que te decía antes, reconocer las reacciones emocionales en nuestros pensamientos, no como parte del mundo real, no son reales, sino que construcciones mentales y proyecciones de la mente. Él se va a un extremo y nos habla de temas tan duros en el exterior, ¿no? Como la guerra, como conflictos muy duros de nuestra sociedad, en las cuales nosotros no podemos como aislarnos. Lo critica, lo ve como algo mal, como que el mindfulness nos puede llevar un poquito a ello. ¿A ti qué te parece al escuchar eso? Es muy razonable, porque claro, desde fuera podría parecer, a mí me gustaría que estuviera aquí sentado, para debatir con el profesor. Lo vamos a llamar para la próxima. Es súper interesante lo que plantea y verdaderamente desde fuera podría parecer que la actitud de una persona meditadora es una postura indiferente.
Pero en la tradición de la que bebe mindfulness se habla, hay una palabra muy central que es la ecuanimidad, que es algo que se cultiva cuando uno entrena estas prácticas, se cultiva porque claro, cada vez que traemos la mente de vuelta estamos cultivando ecuanimidad, que la ecuanimidad es la capacidad de regresar a un centro de una manera más ágil, aunque sienta las cosas. La guerra es terrible, pero si me quedo perdida en el sufrimiento que me genera la guerra, me puedo colapsar y ya no soy un elemento que pueda aportar nada, porque estoy como colapsada, ¿no? En mi sufrimiento. Y el mindfulness me permite poder ser consciente de lo que ocurre, pero actuar de una manera como más desapegada. Pero eso no significa que no se sienta. De hecho, parece, según investigaciones y papers que he publicado, que una persona que tiene práctica sentada siente las emociones con más intensidad. O sea, sería al revés. Sería al revés. O sea, que aparentemente puede parecer lo contrario, pero sí es verdad que se siente con más intensidad, pero dura menos. Porque hay menos elaboración rumiatoria, ¿no? Como rumiación sobre lo que pasó. Menos rumiación. Claro, tengo, por ejemplo, en esa experimentación que te comento, se ponen imágenes de crueles con animales. Me parece que una persona que medita en sus registros psicofisiológicos tiene un pico de emoción, pero enseguida regresan a un equilibrio. Una persona que no tiene la mente entrenada, pues realmente rumia y se puede ir a su casa todavía y seguir sufriendo extra. Esto no nos aporta mucho. Entonces, el enemigo cercano de la ecuanimidad es la indiferencia, pero son distintos, está ese matiz. Pero se tiende a confundir, Se ¿no? puede confundir. Desde fuera se puede confundir, pero la evidencia interna es muy distinta. O sea, una persona ecuánime puede ser una persona activista, política, una persona que denuncia cosas que están pasando, pero desde un centro, no desde la reactividad emocional. Claro. Que desde esa reactividad emocional es muy difícil aportar. Efectivamente, porque además todo está sesgado por el secuestro emocional y ahí hay poco que construir en realidad. Vamos a seguir con, a ver, lo último, bueno, el último cuestionamiento que vamos a sacar de este mismo filósofo, ya vamos a pasar a otra cosa. El elemento ritualista que tiene el mindfulness, ¿se puede confundir con una religión? Como también puede ocurrir a veces con el yoga. Puede ser. Que se puede malentender como prácticas que al final buscan darle un significado a tu existencia, tienen ciertos elementos ritualistas, entonces que podrían confundir a alguien que realmente no lo haya vivido. Podría confundirse. Yo diría que depende mucho del contexto y de la persona que lo transmita. Porque al final cada profesor va a transmitir su background y habrá algunos profesores que traigan palabras en sánscrito, que traigan determinados elementos del budismo como reseña histórica. Yo creo que puede tener mucho que ver con eso, pero se puede perfectamente transmitir mindfulness sin hablar de eso. Puede una persona tener su religión y a la vez también practicar mindfulness porque no choca en absoluto con ella. Absoluto. De hecho, yo he trabajado muchos años con monjas cristianas. ¿Ah, sí? Sí, monjas católicas, que ellas, yo muy curiosamente les preguntaba qué les aporta a ellas, que tienen tanta experiencia con la espiritualidad, y me decían que les aporta, les ayuda a tener un estado de presencia en el que luego conectan mucho más directamente, con menos interferencia, con su Dios, con su escritura y con su espiritualidad. O sea, son complementarios. ¿Cómo fue para ti trabajar con monjas? Que debe haber sido algo muy alucinante. Muy peculiar, ¿no? Fue muy peculiar y muy alucinante. He aprendido muchísimo de ellas, muchísimo. Y he descubierto, descubrí en esos años que, algo que dice un sacerdote, que también es como muy impulsor de la atención plena, que es Pablo Dors. Él dice que la espiritualidad es el vino y las copas, y las religiones son las copas. Entonces, finalmente también he tenido la suerte de trabajar en Melilla, con ellas, con esta comunidad de monjas que ayudaban al bienestar de mujeres musulmanas. Entonces he tenido la suerte de enseñar en contextos religiosos distintos y en contextos muy seculares, muy aconfesionales, y eso fue la aprendizaje más grande, que al final la espiritualidad no había que ver, ¿no? Para mí es una, y las religiones pues son distintos pozos que van al mismo río. Y entonces en ese contexto, con ese tipo de personas, ¿nunca tuviste un choque o una forma de que no te entendieran mucho lo que tú estabas intentando transmitir, o tuviste un poquito de...? Con ellas, claro, a mí las que me llamaron son las que estaban abiertas a esto. Para esto, como tú bien has dicho antes, le falta apertura, porque la persona que practica es una práctica absolutamente voluntaria y que al que le haga sentido la seguirá y al que no.
Así que y muchas personas tienen otra manera de practicar mindfulness, a lo mejor el deporte, a lo mejor el baile, a lo mejor al final hablamos de un estado, una presencia y de un estado atencional. Entonces con ella nunca tuve ningún problema. Sí con alguna persona no religiosa, pero parte de la estructura, yo trabajo en un colegio, les enseñé, y con alguno de los profesores sí encontré Resistencia. sí, un poco de resistencia y como choque con la creencia porque había radicalización. Yo diría que cuando yo pienso que la radicalización es miedo, entonces hay miedo a lo desconocido. Pero bueno, podemos conversar y hablar de dónde están los puntos de encuentro. Pero yo diría cuando hay un poquito de fanatismo, ahí es más complicado. Claro. Pero ha sido, llevo muchísimos años enseñando esto y me ha pasado muy contadas ocasiones. Y luego todo se solucionó, hablando. Yo diría que es miedo. Bueno, como a perder la propia fe o una cosa así. Interesante, Muy que la persona se ponga a la defensiva muy interesante. Cuando aparece algo desconocido. Sí. Es solo eso. Es muy humano. Aparte de algo desconocido, se activa la amenaza, vaya a ser que esto me influya negativamente. Muy interesante. Pilar, bueno, también te quería comentar sobre en pandemia, ¿no? Cosas que ocurrieron en pandemia que me parecen siempre muy interesantes porque nos afectaron mucho en todos los niveles, está claro, pero centrándonos mucho en el tema de la salud mental, pues me he encontrado con un estudio que fue publicado en 2020. Decía que habían descubierto que el 25% de los asiduos al mindfulness de entonces reportaron ataques de pánico hasta depresión, junto con molestas sensaciones de disociación de la realidad o desrealización. A tal punto llegó que uno de los investigadores fundó una organización sin ánimo de lucro para ayudar a estos meditadores en apuros. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que 20.000 personas quisieron contactar con ellos en 2020 debido a que muchos de ellos experimentaron sensaciones de embotamiento e insensibilidad. Decían, no puedo sentir nada, no siento ningún amor por mi familia. ¿Qué puedo hacer? Entonces se habla de que al parecer cuando llevas un poquito en exceso la práctica del mindfulness, pueden llegar a ocurrir cosas así. Son ciertos casos. Es un porcentaje, habla aquí del 8%. Pero ¿cómo te llega a ti esta información? A mí me llega como que me encantaría poder preguntarle a esas personas cómo practicaban, de qué manera. Habría que ver si esto realmente se debía a la práctica de mindfulness, no sabemos cómo, o a lo que estaba pasando. Es verdad que en la pandemia ocurrieron muchos fenómenos inesperados y sorprendentes, ¿no? Entonces, no me atrevería a contestar muy rigurosamente porque no conozco los casos concretos. Entonces, claro, la práctica en exceso no debería llevar a ningún elemento negativo. No tendría por qué. Habría que ver, porque claro, si uno de todo se puede hacer una obsesión, pero de todo es del deporte, de la comida, del amor, de cualquier cosa. Pero claro, en realidad, si la meditación también se toma como un objeto de obsesión, pues a lo mejor es que se está produciendo algo. Claro, eso ya es otro tema. Esto podría ocurrir, como puede ocurrir con el yoga o con cualquier otra disciplina, o con la pintura. O sea, que esto es, a lo mejor había algo de esto. Y habría que ver si eso es verdad que en casos en los que la salud mental está frágil, que hablaba un poco de eso, pues hay que cuidar cómo se conduce la práctica meditativa. Una persona que está como vulnerable a un ataque de pánico, a lo mejor sentarse en silencio, en solitario, a introspeccionar, a lo mejor no es una gran idea. La pandemia se vio que era muy útil. Los profesores, los meditadores, estábamos muy convencidos de que una práctica más larga al día era como más beneficiosa que más prácticas cortas. Sin embargo, en la pandemia se vio que era muy útil hacer, por ejemplo, varias prácticas cortas a lo largo del día. Prácticas de algo de 10-15 minutos, porque esto ayudaba mucho a descomprimir el sistema nervioso. Por ejemplo, esta pandemia nos ha enseñado mucho. También a los que nos dedicamos a esto porque nos ha puesto en escenarios casi impensables. Claro, también pueden ser casos de personas, no sé, te pregunto tu opinión, pero pueden ser casos de personas que a lo mejor no hayan recibido mucha guía, no hayan estado muy acompañados, porque claro, puede ser costaba estar acompañados. Puede ser, si no, habría que ver qué tipo de práctica, de qué manera, de qué duración, cómo se lo han, a lo mejor hay que tener cuidado también con la autoexigencia. Claro, es que sin conducir es mucho más difícil. Es como si uno se pone a hacer yoga por su cuenta o se pone a hacer... Te lesionas. Se te pone a hacer, no lo sé, crossfit por tu cuenta, porque me imagino que te puedes lesionar.
Hay una alta probabilidad. Puede ser una lesión de falta de acompañamiento, por ejemplo. Claro que sí. Que es verdad que muchas personas se ponen a meditar por su cuenta, pero les falta guía o no saben qué están haciendo. Hombre, para mí, desde mi perspectiva, es una práctica bastante inocua quiero decir como bastante respetuosa, y no diría yo que tiene demasiado efecto secundario, pero puede haber casos que afectan. Claro. Estamos haciendo un trabajo de reprogramación a nivel profundo inconsciente. Claro. Tiene un efecto, claro. De reprogramación. Sí, yo diría que sí. Es bastante intenso, ¿eh? Sí, es sutil y a la vez bastante intenso. Sí. Pilar, bueno, estamos llegando al final de la entrevista, se nos pasó volando el tiempo, a mí por lo menos se me pasó muy rápido. Me gustaría, como para cerrar un poco la conversación, si nos puedes decir un poco una recomendación para las personas que nos puedan estar escuchando y que les pueda interesar la práctica, pero que a lo mejor no han tenido la suerte de encontrarse contigo antes, y que tú podrías contarles un poquito sobre esto, para ver si es algo que pueda colaborar, que pueda ayudar con los otros también. Claro. Yo diría muy claramente que si aquí dentro hay como algo que intuye o que mueve hacia esta práctica, es que hay algo válido. Y el camino se va a abrir. O sea, yo diría que se puede confiar. Si hay algo como en el corazón o dentro, en algo, no voy a decir el alma, pero como algo ahí dentro que te está diciendo, por aquí hay algo válido para mí, ven, porque seguramente lo haya. Y una cosa muy bonita y muy importante, diría yo, es que no hay una manera mala ni buena de practicar. O sea, la práctica siempre hace. Como que toda la harina ya hace pan. Entonces, claro, vivimos occidentalizados con esta dualidad entre lo hago bien o lo hago mal, pero en realidad todo, porque a veces son un minuto en el que me siento conmigo, respiro, dejo el móvil, suelto todo, eso ya es una práctica, ¿no? Entonces estoy solo conmigo, eso ya hace. Eso siempre te va a aportar. Yo diría que se puede confiar mucho en nuestra intuición sin miedo. O con miedo, pero yendo. Sí, el camino se abre. Yo creo que está como la recomendación. Ayuda mucho a equilibrarnos. Vivimos en una sociedad un poco alocada. Esto es como la raíz de todo esto, porque por una necesidad, porque hay muchos asuntos incluso de salud, ¿no? Relacionados con el estrés, con la dispersión, con la desgana, con la falta de con la mala calidad del sueño, etcétera, que tienen que ver por vivir como disociados, tú has dicho antes esa palabra, como desconectados. Sí. Entonces, minuto de este tipo de prácticas que hagamos, minuto que nos conectamos y nos ayuda a vivir en sintonía. Un poquito mejor, sí. Un poquito mejor. Y probablemente va a haber un progreso en el tiempo, que eso es otra cosa, que muchas personas a lo mejor no notan un efecto tan inmediato, pues pueden dejar la práctica, ¿no? Entonces, que también me imagino que es algo que va progresando, pero con el tiempo. Por supuesto. Hace falta un poquito, hace falta confianza, y también por eso hay tanta investigación científica, tanto aval de la comunidad médica, etc. Hace falta confianza o fe, hace falta un poquito de paciencia. Tampoco tanta, porque en realidad uno se sienta 10 minutos, 15 minutos al día en una semana y ya lo va a notar. Pero un poquito de paciencia sí. Y es verdad que con el tiempo uno va evolucionando en la práctica, como en todo. O sea que tú dirías que en días la persona podría llegar a notar ciertos cambios, ¿no? Una persona que se siente, no tenía que decir la persona, ¿no? Pero una persona que se siente 15 minutos todos los días durante una semana o 10 días, nota algo. Claro, o sea, en realidad se nota muy pronto. Qué bien. Sí, las personas que se apuntan a un programa de 8 semanas, la primera semana ya notan cosas. Hacen una práctica de media hora y ya notan cosas. Pues eso es muy interesante para quienes nos escuchen y para quienes no lo hayan practicado nunca, que se animen a hacerlo, ¿no? Absolutamente. Bueno, Pilar, muchas gracias por recibirnos en tu casa, por estar muy bien acompañada acá y por darnos esta entrevista tan valiosa y tan buena. Te lo agradezco de corazón. Mucho gusto, muchas gracias por vuestra labor. Bueno, muchas gracias. Nos veremos en otro capítulo de Cambia tu rutina y bueno, gracias a los que nos están viendo.